En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y este es Pablo escribiéndole a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, esa escritura que te puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es inspirada? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo continúa diciendo, te encarezco delante de Dios en el capítulo 4 y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque la palabra es útil. Es útil para hacer eso y tiene poder para hacer eso. Por eso predica la palabra en todo momento. Hermanos, la centralidad de la Escritura en el púlpito es la marca distintiva de todos los verdaderos ministros de la obra del Señor. Esa es la marca que los distingue, la centralidad de la Escritura, que prediquen la palabra. Los que se paran detrás del púlpito siempre, hermanos, deben apuntar a la Escritura, no a sus prejuicios, no a sus presuposiciones. De hecho, creo que los ministros de Dios, los pastores, los líderes, nunca deben quitar su dedo de la Escritura. Si están gesticulando con su mano derecha, deben mantener su mano izquierda sobre la Escritura, sobre el texto. Si cambian de manos para hacer gestos, entonces también debe de cambiar de manos para mantener su dedo en el texto. Los ministros siempre deben predicar con un dedo en la Escritura. Siempre. Ahora, lamentablemente, la mayoría de los pastores, de los líderes, de los ministros hoy, en su afán por ser contemporáneos, por ser pertinentes, en su anhelo de tener ministerios populares, de tener ministerios exitosos, predican muchos acerca de la Escritura, pero no desde la Escritura. Predica mucho acerca de la Escritura, pero muy rara vez con un dedo en el texto. Y a la Escritura, a la palabra inspirada por Dios en la actualidad, se le niega el trono que merece y se le da un lugar secundario en la iglesia local. Hermanos, tenemos que parar con esto. Tenemos que parar con esto. Con esta idea de que Dios bendice ministerios donde la palabra de Dios no es exaltada. Los ministros, así también como el pueblo de Dios, no deben tolerar que no se les enseñe la palabra inspirada por Dios. No lo deben tolerar. En el púlpito, hermanos, solo la Escritura debe correr de manera salvaje y libre, no el ministro. Solo la Escritura tiene el trono que se merece en el púlpito. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para recuperar la centralidad de la Escritura? ¿Cómo hacemos para recuperar esa noción de ministerio que tiene Pablo y que le enseña Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3 y 4? Para eso creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de hombres en la Escritura que hayan puesto a la Escritura en el centro de su ministerio.
Y por eso es que esta mañana quiero que nos concentremos en un hombre, y ese hombre es Esdras. Así que quiero que me acompañen a Esdras capítulo 7. ¿Y por qué quiero concentrarme en Esdras? Porque el ministerio de Esdras fue un ministerio exitoso. Él tuvo éxito en el ministerio en el Antiguo Testamento. Y Dios utilizó a este hombre para traer un avivamiento en el pueblo de Dios. Y la clave del ministerio de Esdras, a medida que él guiaba al pueblo de Dios a humillarse delante de Dios, ¿saben qué fue? Un compromiso firme, un compromiso inquebrantable, un compromiso implacable con la escritura misma de Dios. Esdras estaba comprometido a enseñar la palabra. Y dicho éxito en el ministerio, como y el reavivamiento que trajo Esdras, o Dios a través de Esdras, en el pueblo de Dios, fue posible, por supuesto, porque la mano soberana de Dios estaba sobre Esdras. Eso es lo que Esdras 7, versículo 6 nos dice. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y Esdras no había pedido poca cosa al rey. Versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. Versículo 28 del mismo capítulo. Versículo 27 dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. 3 veces a través del libro se nos dice que la mano de Jehová estaba con Esdras. Por eso es que él pudo traer reavivamiento al pueblo de Dios. Pero la mano de Dios estaba sobre Esdras también por el compromiso que él tenía personal, tan claramente descrito en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y solo vamos a estudiar un versículo esta mañana y es ese. Esdras capítulo 7, versículo 10. La mano de Dios estaba sobre Esdras por el compromiso que él tenía a hacer 3 cosas. Noten lo que dice, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Este es el versículo que quiero que meditemos y que nos concentremos esta mañana. ¿Y por qué este versículo? Bueno, porque simplemente proporciona en la persona de Esdras el prototipo que cada ministro debe comprometerse a hacer para tener un ministerio exitoso. Y no solo cada ministro, sino el pueblo de Dios debe ver si los ministros que tienen hacen estas 3 cosas para tener un ministerio exitoso. Así que oremos a nuestro Padre para que nos dé entendimiento esta mañana. Padre, venimos ante ti esta mañana y rogamos que nos ayudes a entender el texto, que abras los ojos de nuestro entendimiento y por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado en la exposición de tu palabra. Transforma nuestras vidas a través del entendimiento, aplica ese entendimiento a nuestro corazón, infunde en nuestro corazón temor de ti, aumenta nuestra fe para caminar unas vidas obedientes delante de ti, para la gloria de tu nombre, para que tu pueblo sea nutrido por tu palabra
y para que más personas puedan ser alcanzadas con el glorioso evangelio de Jesucristo. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana vamos a estudiar tres características de un ministerio o de un ministro exitoso. Tres características. La primera es esta. Si toman notas. Estudiar la Escritura. Eso debe ser lo primero. Estudiar la Escritura. Hermanos, Esdras era un estudiante diligente de la palabra de Dios. Su compromiso a largo plazo en la vida, ¿saben cuál era? Estudiar. Ese era su compromiso a largo plazo. Eso es lo que quería de su vida, estudiar. Estudiar. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar la ley de Jehová. Este verbo aquí, inquirir, tiene la idea de buscar con interés, de indagar con cuidado. Por ejemplo, acompáñenme a Levítico capítulo 10, versículo 16. Levítico capítulo 10, versículo 16, porque aquí también se usa esta palabra para inquirir. Y noten que se traduce de otra manera, pero aquí, en Levítico capítulo 10, versículo 16, la misma palabra dice así: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. Ahora ustedes ven y dicen, acá no dice inquirir, claro que no. Pero es la misma palabra que se usa en Esdras 7:10 y aquí se traduce en la Reina Valera como preguntó, Moisés inquirió. Moisés investigó diligentemente dónde estaba el macho cabrío, qué había sucedido con la ofrenda por el pecado. Él inquirió, él buscó. En 2 de Samuel capítulo 11 se vuelve a utilizar esta palabra. 2 de Samuel capítulo 11 versículo 3. ¿Recuerdan este capítulo? El episodio de David con Betsabé. Y dice así, versículo 3 de 2 de Samuel 11. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Envió David a preguntar, envió David a inquirir, envió David a averiguar, a buscar diligentemente quién era esta mujer. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Betsabé? Y también esta palabra ocurre en Jeremías capítulo 29. Y quiero que vean todos estos ejemplos porque son distintas maneras de traducir la misma palabra que aparece en Esdras capítulo 7, versículo 10. En Jeremías capítulo 29, versículo 7 dice lo siguiente. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Procurad, misma palabra que en Esdras 7:10 se utiliza con el verbo inquirir. A los exiliados aquí en Jeremías capítulo 21 se les pide que busquen fervientemente la paz y el bienestar de la ciudad. Por lo tanto, hermanos, estudiar este concepto de inquirir en Esdras capítulo 7, versículo 10, incluye nociones tales como procurar con cuidado, preguntar con interés, escudriñar. Eso es lo que hacía Esdras con las Escrituras. O sea, para Esdras, estudiar no era un pasatiempo. Estudiar no era un hobby para él, algo que hacía cuando le sobraba el tiempo.
Esdras estaba comprometido y estudiar era un deseo profundo, arraigado en un compromiso que definía su existencia de ser. Si quiero ser conocido en la vida, dice Esdras, quiero ser conocido como alguien quien quiere en la ley de Jehová, que busca profundamente conocer al Dios de la ley. Y aunque estudiar es en sí mismo una práctica loable, el objeto del estudio de Esdras es lo que hace que su compromiso sea infinitamente más valioso que cualquier otro tipo de estudio en la tierra. Noten qué es lo que estudia Esdras. Esdras no estaba estudiando a las personas, Esdras no estaba estudiando a las estrellas, Esdras estaba inquiriendo en ¿qué? La ley de Jehová. La ley de Jehová. Esdras indagaba todo el consejo de Dios escrito en la Escritura, dominando su contenido y explorando todas las partes de la Biblia. No es de extrañarnos entonces que en el mismo capítulo, en el versículo 6, se lo describa a Esdras como un escriba diligente. Noten esto, versículo 6 del capítulo 7. Este Esdras subió de Babilonia, era un escriba ¿qué? Diligente. Claro que era diligente. Claro que era diligente y se lo conocía dentro del pueblo como una persona así. Este fue el resultado de alguien que buscaba escudriñar la palabra de Dios. Esdras estaba muy versado en la palabra. El conocimiento, hermano, superficial de la palabra de Dios no le daba ningún tipo de satisfacción a Esdras. No era suficiente para él. El mero hecho de hojear la superficie de la revelación divina no era lo suficiente bueno para él. Esdras investigaba profundamente las verdades de Dios en el libro de Dios, lo indagaba meticulosamente, escarbaba todas las partes de la Biblia y se esforzaba mucho por entender todo su significado, porque sabía que ningún versículo de la Escritura da su significado al perezoso. Ninguno. Ningún versículo de la Biblia cede su significado al perezoso, al intérprete que se acerca a ella de manera perezosa. Esdras sabía eso. Por eso inquiría, trabajaba duro, escudriñaba, buscaba diligentemente, escarbaba todas las partes. Y esta resolución de Esdras de desenterrar con diligencia las ricas verdades de las minas inagotables de la Escritura, fue lo que hizo que Dios trajera un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Ese compromiso, esa resolución. Esdras, como buen ministro, dedicó todo su ser, todo su ser, toda su vida a esta ardua práctica de escudriñar, muy probablemente día y noche, la revelación de Dios, como dice el Salmo 1:2. Medita y ella es tu deleite de día y de noche. Ahora, curiosamente no se hace ninguna mención directa en este versículo ni en el resto del Antiguo Testamento acerca de los hábitos de estudio de Esdras. No se nos dice, el autor no quiere que sepamos eso. Sin embargo, es interesante que en los primeros 5 versículos de este capítulo se traza una genealogía de quién es este hombre. Noten capítulo 7. Versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, y continúa, y pueden ver toda una línea de nombres, una lista de nombres, nombre tras nombre. Y noten hasta qué personas llegan al versículo 5.
hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de ¿quién? Aarón. Y noten que la Biblia nos recuerda que es el ¿qué? El primer sacerdote. Cada palabra es inspirada, cada palabra es importante para nuestra interpretación. ¿Por qué el autor pone estas cosas? ¿Por qué poner una genealogía? ¿Por qué recordarnos que Esdras era del linaje del primer sacerdote, Aarón? El primer sumo sacerdote. ¿Por qué? Creo que es claro. Porque Esdras, hermanos, no era solo un escriba, sino que era también un sacerdote. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Noten las dos cosas. Se nos dice que Esdras es un sacerdote y a la vez es un escriba que, versado, un escriba diligente que conocía. O sea, su preparación había sido bastante extensa. De hecho, los rabinos consideran que solo Moisés supera a Esdras hoy en día. Solo Moisés es superior a Esdras. Esdras conocía la ley de Dios de manera exhaustiva por su sacerdocio y por su rol como escriba. Sin embargo, ¿saben qué? Esto no satisfizo su deseo de estudiar aún más cada día. No era suficiente. Esdras aceptó plenamente su identidad como estudiante de por vida. De por vida. Ahora, ¿no les parece, hermanos, que los ministros de Dios especialmente deben hacer lo mismo? Deben estudiar de por vida, deben prepararse bien y por extensión nosotros, de por vida. Esa es nuestra identidad delante de Dios. Nunca, hermanos, debemos pensar que nosotros podemos inquirir demasiado o ser lo suficientemente versados, leídos en la revelación especial de Dios. Nunca. La Escritura merece nuestro estudio más meticuloso, independientemente de cuán competente pensemos que somos en nuestros propios ojos o ante los ojos de los demás. Debemos aceptar, los ministros primeros y la congregación por extensión, que somos finitos y que Dios es gloriosamente infinito, inalcanzable en ese sentido, y debemos prepararnos para nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender, no como una carga ministerial, sino como una extensión, como un afecto de gozo, con gran gozo. Porque a nosotros se nos ha entregado este gran privilegio de abrir el libro de Dios y estudiarlo día y noche. Resistamos la tentación de sacrificar nuestro estudio de la Escritura en el altar de la lista creciente de nuestras obligaciones que se nos imponen continuamente y día tras día. Tengamos cuidado con sustituir el libro de Dios por buenos libros que hablan acerca del libro de Dios. Reconozcamos que el ministerio es un ministerio de estudio. El ministerio es un ministerio de estudio y el ministro, el pastor, el líder debe estar caracterizado por estudiar. Por estudiar. Es más, ¿saben por qué el ministro debe estar caracterizado por estudiar? Porque Dios fue quien diseñó, quien creó a la iglesia como una comunidad, ¿saben de qué? De estudiantes. La iglesia es una comunidad de estudiantes de por vida bajo la guía terrenal de ministros caídos, que todavía no están glorificados, de ministros caídos, pero que son por naturaleza llamados maestros. Dios creó a la iglesia
como una comunidad de estudiantes. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Se acuerdan la gran comisión? Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles. Esa es la gran comisión. De por vida la iglesia es una comunidad de estudiantes. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 2. Noten lo que se nos dice a los obispos, a los líderes, a los ancianos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar, porque el pueblo de Dios es apto ¿para qué? Para aprender. Capítulo 5, versículo 17 de Primera de Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, noten esto, los que trabajan en predicar y enseñar. Es duro. ¿Y qué es lo que hacen? Predican, enseñan, no dan mensajes motivacionales. Tito, capítulo 1, versículo 9. Esto está por toda la Biblia. De nuevo aquí, cuando habla de los requisitos de los ancianos, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Noten este patrón. El obispo debe retener la palabra que le fue enseñada a él para que después pueda enseñarla a otros. Una comunidad de estudiantes, esa es la iglesia. Reciben y dan. Y Hebreos 13:7 dice lo mismo, dice algo similar, y pueden leerlo después. Dios diseñó la iglesia para que sea una comunidad de estudiantes. Y los ministros, los líderes juegan un rol fundamental en enseñar la palabra de Dios, en abrir el libro de Dios y explicarlo. Pero antes de enseñar a otros, antes de enseñar a la iglesia lo que Dios quiere que los ministros hagan, se necesita saber lo que Dios quiere que los ministros hagan primero. Y eso significa estudiar la Escritura. Tan simple como eso. Hermano, el día que ustedes se sienten y que vean que el ministro de Dios no abre la Escritura, cuando vean que el ministro de Dios no tiene un dedo sobre el texto, cuando no sostiene su argumento con la Biblia, es el día en el que el ministro empezó a llevar al púlpito no la palabra, sino su propio consejo en vez de todo el consejo de Dios. Escudriñan como los bereanos para ver si las cosas que enseñaba Pablo eran ciertas. Escudriñen, hermanos. No queden a la deriva del carisma de una persona. Eso es lo primero que hacía Esdras, era estudiar la Escritura. Segundo, Esdras no solo estudiaba la Escritura, sino que se entregaba a la Escritura. Estudiar la Escritura e entregarse a la Escritura. Ese es el compromiso de un ministro exitoso. Estudia la Escritura y se entrega a la Escritura. O sea, Esdras no estaba conforme con el solo hecho de estudiar, de inquirir en la ley de Jehová. El entendimiento claro de lo que la Escritura decía no era suficiente para él. Él no quería meramente estudiar la revelación especial de Dios, sino que Esdras quería entregarse por completo a la Escritura. Quería rendirse a la Escritura. Esta es la razón por la que en el versículo 10 de Esdras 7 leemos que ¿qué? Él inquiría la ley de Jehová, ¿para qué? Para cumplirla.
Él la inquiría para cumplirla. ¿Saben lo que Esdras reconocía? Esdras reconocía que la única teología que vale la pena vivir, la única teología verdadera es la teología aplicada. La única teología verdadera es la teología aplicada. Hermanos, es precisamente en el día a día, en la práctica, donde la teología, lo que nosotros creemos, se muestra más claramente. Por tanto, Esdras no solo dominó la Escritura, sino que la Escritura lo dominó a él. La Escritura dominó a Esdras. Él no solo era un oidor de la Escritura, sino que él también era un hacedor. Un hacedor, como debería ser cada ministro de todo el consejo de Dios. Y tengan en cuenta, hermanos, lo siguiente. El mismo compromiso que marcó su estudio de la Escritura también describe su entrega a la Escritura. Es el mismo compromiso. No es que tiene dos, es el mismo. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice el texto. Versículo 10, ¿qué dice al principio? Él había dedicado su ¿qué? Su corazón. Él había preparado su corazón para no solo inquirir, sino también practicar la ley de Jehová. ¿Se entiende? Era un solo compromiso, un solo corazón. Era esa su resolución de por vida. Esdras estaba decidido a obedecer la Escritura con la misma dedicación con la que la estudiaba. ¿Se entiende eso? No era si se levantaba bien, hoy aplico la palabra. No, la misma resolución que marcaba su estudio, la misma resolución que marcaba su vida, su práctica. Y esto se contrasta de manera radical con los escribas en los días de Jesús, que por cierto, inquirían en la ley de Jehová, procuraban entender la ley de Jehová con su cabeza, pero no con el corazón. Y esa era la gran diferencia entre los escribas de los días de Jesús y el gran escriba sacerdote que era Esdras. Noten lo que dice Jesús acerca de estos escribas en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15 dice así Jesús hablándole a los escribas: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿está qué? Está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Había una dicotomía, una separación, una gran brecha entre el conocimiento por un lado y la aplicación de ese conocimiento en los escribas de los días de Jesús. Sin embargo, Esdras estudió la Escritura sin reservas, con un profundo deseo interno de aplicar sus principios teológicos para todas las circunstancias de la vida cotidiana. Todas las circunstancias de la vida cotidiana. Sin reservas se entregó a la Escritura. Ahora, este modelo de Esdras no es nuevo en el Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Este modelo de una vida que conduce a la disciplina espiritual, a la vida obediente, no es nuevo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, observen lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Dice así Moisés: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños,
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, ¿para que qué? Para que oigan y aprendan, ¿por qué? Porque la palabra de Dios iba a ser enseñada. ¿Y qué? Y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley. Noten el patrón, el modelo. Hay una enseñanza para que ellos oigan y para que al oír eso teman y al temer que cumplan. No es nuevo este modelo. Está desde el principio. Josué capítulo 1, versículo 8, unas páginas. Después encontramos lo mismo. En Josué 1:8 encontramos algo similar. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que sea más dichoso, para que sepas más acerca de la Biblia, para que ganes una competencia dawana. No, dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces serás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Esto no es nuevo, Esdras lo sabía, Moisés lo había anticipado, en Josué lo leemos, el estudio conlleva a la práctica o debe llevar a la práctica, y en el Nuevo Testamento este patrón también existe. Es unánime la voz. Jesús advierte en Mateo 7 justamente acerca de esto. Mateo capítulo 7, escuchen esto. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿ok? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero noten el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hombre insensato. Hombre insensato. Juan capítulo 13, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. No solo seréis bienaventurados si las saben, si conocen, sino también si ¿qué? Si las hacen. Si las hacen. Y después, para leerlo por cuestión de tiempo, Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25, donde Santiago habla, y conocemos ese pasaje, de no ser solo oidores de la ley, sino también hacedores. Hacedores. Hermanos, tengan cuidado, especialmente los ministros, los que guían a la grey de Dios, pero por extensión todo el pueblo de Dios. Tengan cuidado porque la Biblia puede estudiarse sin obedecerse. La Biblia puede estudiarse sin obedecerse. ¿Es posible hacer eso? Es posible uno tener mucho conocimiento, pero el corazón de uno estar muy lejos de Dios. Es muy posible. Y hermanos, el estudio de la Escritura es inútil, no gana nada, hasta que uno se entrega a ella por completo. Hasta que uno vive una vida de piedad. Hasta ese momento, todo ese conocimiento es inútil. Entonces, aplíquense a la Escritura y las Escrituras a ustedes mismos con todo su corazón. Este debe ser el mayor deseo. Y como digo, este compromiso diario debe ser imitado no solo por el ministro, este debe ser una característica de todos los cristianos en cualquier momento y en cualquier lugar de la historia. Dedica tu corazón, no solo una parte, por completo, dedícalo, rinde todo tu corazón a lo que estudias de la Escritura, especialmente si eres un ministro de todo el consejo de Dios. Pero si no lo eres, no lo uses como excusa para no entregarte a la Escritura. Y dedica tus esfuerzos a practicar lo que aprendes de las Escrituras de inmediato.
lo más pronto posible. No te demores a aplicar la Escritura. Ponlo en práctica rápido. No retrases la aplicación de las verdades del libro de Dios. Incorpora la Escritura en tu vida sin vacilar. No debes tener temor de que si aplicas la Escritura te va a ir mal en la vida. Todo lo contrario, la presuposición tuya como cristiano y mía debe ser aplicar las verdades de Dios de inmediato, porque solo allí encontraremos la dicha, la piedad, la bienaventuranza de la vida. Entrégate enseguida con la misma dedicación de corazón, no solo al estudio, sino a la aplicación de la palabra. Enseguida. Por último, la tercera característica, uno debe estudiar la Escritura, entregarse a la Escritura. La última es enseñar la Escritura. Enseñar la Escritura. Ese fue el último elemento del compromiso que tenía Esdras como un líder del pueblo. Enseñar, versículo 10 al final, ¿qué dice? Inquirir la ley de Jehová, cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. O sea, noten el pensamiento, el flujo de pensamiento. Su estudio, el estudio diligente de Esdras de la Escritura, condujo a una entrega disciplinada bajo la Escritura, logrando así una enseñanza devota de lo que la Escritura contiene. Noten el flujo, una cadena inquebrantable. Y noten que Esdras no comenzó como ministro de Dios. Él se convirtió en un ministro. Él no nació siendo ministro. Él se convirtió en un líder. Desafortunadamente, este no es el patrón que vemos en la actualidad para la mayoría de los líderes o pastores de la iglesia. Todo lo que se necesita hoy en día es un llamado al ministerio. Todo lo que se necesita es eso. Un llamado al ministerio y una linda corbata, tal vez. Eso es todo lo que necesitas hoy en día. Se pasa por alto la ardua práctica de escudriñar la ley de Jehová y como resultado más y más personas se involucran en el ministerio inmediatamente sin considerar el juicio que conlleva a enseñar la palabra de Dios, como Santiago 3:1 dice. Sin embargo, esto es sumamente peligroso. No solamente para los ministros, sino también para la congregación, para el pueblo de Dios, que es ministrado por esa persona. Pues todo lo que le queda por ofrecer a ese ministro, a esa congregación, es su consejo que consiste de su propia experiencia personal y nada más. Eso es todo lo que le queda. Y la congregación queda a la deriva de la experiencia personal de ese hombre. Y en algunas iglesias, mujeres. Es interesante, a Billy Graham, conocido evangelista, líder de la iglesia en su tiempo, le preguntaron lo siguiente, escuchen. Si tuvieras que vivir tu vida otra vez, pedazo de pregunta, si tuvieras que vivir tu vida otra vez, ¿qué es lo que harías diferente? ¿Qué es lo que harías diferente, Billy Graham? Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué es lo que cambiarías? Y su respuesta es sorprendente. ¿Saben lo que dijo Billy Graham? Dijo, uno de mis grandes remordimientos es que no he estudiado lo suficiente. Eso viene de él. Uno de mis grandes remordimientos es que no he estudiado lo suficiente. Dice esto, desearía haber estudiado más y predicado menos. La gente me ha presionado para que hable a grupos cuando debería haber estudiado y debería haberme encerrado preparándome en la palabra.
Espero que este nunca sea el remordimiento de los líderes de aquí de Berea, que fueron presionados a hablar demasiado sin tener su tiempo de estudio. Que los líderes de aquí no ofrezcan su propio consejo, sino el consejo y todo el consejo de Dios al pueblo de Dios. Que los líderes de Berea no disfracen sus propias opiniones con algunos versículos salpicados. Porque nadie quiere escuchar nuestro punto de vista camuflado en la predicación de la palabra de Dios. Nadie quiere escucharlo. Y además, nunca en la Biblia se dice que Dios bendice nuestras sugerencias personales. Nunca. Nunca. Ese es mi deseo. Que los hombres y mujeres de este ministerio reconozcan cuando la palabra de Dios es exaltada, que escudriñen para ver si la palabra de Dios es exaltada. Porque, hermanos, nosotros como el pueblo de Dios no podemos vivir solo de ideas de hombres. No importa cuán elocuentemente se presenten esas ideas o cuánto las adornemos esas ideas con música y humo y lo que fuese, solo el estudio cuidadoso y la enseñanza y la proclamación de toda la Escritura, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo y libro tras libro es lo que trae bendición al pueblo de Dios. Esa, hermanos, es realmente la naturaleza de la predicación que Dios bendice. Por eso es que el hombre de Dios debe procurar con diligencia trazar bien el texto de Dios. Esdras dedicó todo su ser, hermanos, todo su corazón. No había una parte que él no había entregado. Todo su corazón lo entregó sin reservas a la enseñanza de la Escritura. Esta era la pasión de su vida. Esdras estaba consumido por enseñar la palabra. No había nada más que él prefería hacer sino enseñar en Israel los estatutos y los decretos. Y él quería alcanzar a la nación entera con toda la ley de Jehová y no solo con algunas partes, a las que a él les caía bien. Él quería predicar todo el consejo de Dios a toda la nación de Dios. Y su compromiso era pasar largos periodos de tiempo estudiando la Escritura para el beneficio del pueblo de Dios. Y finalmente, ¿saben lo que Dios hizo? Dios le concede el deseo. Dios le concede el deseo del corazón de Esdras y produce Dios, no Esdras, uno de los mayores avivamientos en la historia de Israel por medio de la enseñanza de la Escritura y de un corazón entregado a estudiar, a aplicar y a enseñar la palabra de Dios. En el próximo libro, Nehemías, capítulo 8, leemos justamente acerca de ese reavivamiento. Nehemías, capítulo 8, versículo 4, y el escriba Esdras, noten esto, y el escriba Esdras estaba sobre su púlpito, o sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y juntamente a él estaban Matatías y hay una lista de hombres, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Note que él no abre su corazón delante de todo el pueblo. Esdras abre el libro de Dios delante de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Cuando abrió el libro de Dios, el pueblo de Dios prestó atención. Y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron, noten, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. ¿Qué hacía Esdras? Leía el libro, abría el libro, leía el libro y ¿qué? Le ponía el sentido, lo explicaba, para que el pueblo de Dios lo entendiese. ¿Y qué trajo como resultado? La humillación y la adoración de Dios. La humillación del pueblo y la adoración de Dios. Uno de los mayores reavivamientos de la historia. Y todo comenzó, no por una estrategia, no por el buen planteamiento de reavivamiento, no porque habían mandado folletos con tiempo para que la gente venga, ni porque habían organizado bien la música. No. Todo comenzó porque un hombre entregó su corazón a hacer 3 cosas: estudiar, entregarse a la Escritura y enseñar la Escritura. Y me pregunto realmente si los ministros de hoy en día tienen este mismo compromiso, y creo que no. Creo que no. La mayoría de los ministros no aman enseñar la ley de Jehová. Para la mayoría de los ministros es tedioso tener que enseñar la palabra de Dios. Y se ven haciendo algo más que estudiando y enseñando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Esdras no quería nada más. Lo que consumía, lo que ardía en su corazón era enseñar. Solo la palabra de Dios. Y por eso estaba comprometido. Hermanos, debemos amar realmente la predicación de la Escritura. Debemos amarlo, atesorarlo. Debemos atesorarlo. No hay nada más que trae cambio en la vida de nosotros y de nuestra gente, de nuestros niños, que no sea la predicación de la palabra. Solo la palabra puede hacerlo. Por lo tanto, escudriñen para ver si lo que escuchan es la predicación de la palabra. Y escudriñen no solo para ver si lo que se enseña es coherente con lo que la Biblia enseña, sino también para ver si el ministro está realmente viviendo lo que enseña. Porque tienen un mayor llamado, los ministros, y serán mayormente juzgados. Y si el ministro, el que hable la palabra de Dios, no está viviendo la palabra de Dios, entonces se asemeja más, no al escriba Esdras, sino a los escribas de los días de Jesús. Hipocresía. Noten el ejemplo de Jesús, y con esto termino. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice así, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué. Noten el patrón. Cada palabra inspirada, cada palabra es importante y digna de interpretación. Que Jesús, o sea, Lucas está escribiendo este tratado a Teófilo y le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, el ejemplo del ministerio de Jesús era igual al ministerio de Esdras. ¿Saben cuál era ese? El hacer de Jesús correspondía a su enseñanza y su enseñanza correspondía a su hacer. No había una dicotomía, no había una separación. Él enseñaba
lo que hacía y él hacía lo que enseñaba. Y su enseñanza a veces era una explicación de su práctica diaria que se asemeja al patrón de obediencia personal de Esdras. Y Jesús enseñaba públicamente lo que amaba hacer en privado. Y así también lo debe hacer el ministro. El ministro debe enseñar públicamente lo que ama hacer en privado. Y el pueblo de Dios debe escudriñar que el ministro haga justamente eso. Hermanos, Dios solo tuvo un hijo y lo hizo un predicador. ¿No es cierto? Marcos capítulo 1, versículo 14 nos dice que él vino a anunciar. Dios tuvo un hijo y lo hizo un predicador. Enseñar la Escritura es el llamado tal vez más grande que cualquiera de nosotros puede recibir. Es glorioso el llamado, pero también así su juicio. Y enseñar la Escritura es un llamado, hermanos, demasiado alto, es un llamado demasiado glorioso para que cualquier persona pueda predicar cualquier cosa por cualquier razón y de cualquier manera. Es demasiado glorioso para eso. La predicación que Dios bendice, el ministerio que Dios bendice, debe seguir estos 3 patrones de Esdras capítulo 7, versículo 10. Y es fundamental no cambiar el orden. No cambiar el orden que está establecido ahí. Pues es la única manera de que nuestro estudio se salve de la irrealidad, que la vida disciplinada se salve de la incertidumbre y que la enseñanza se salve de la falta de sinceridad y de superficialidad. Es la única manera. El ministro de Dios no tiene licencia para cambiar el orden de Esdras capítulo 7:10. Y el pueblo de Dios debe asegurarse que el ministro de Dios sigue justamente ese orden y nada más. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual nos instruye, la cual nos da vida, la cual nos da modelos, patrones que debemos seguir. Patrones claros de cómo debemos andar delante de ti. Gracias, Padre, porque tú no dejaste a la iglesia, a tu pueblo, a la deriva de que se organicen como quieran, sino que hay un orden. Y tú has establecido que algunos sean líderes, que algunos sean ministros, pero también exiges de ellos, demandas de ellos un patrón. Y ese es que estudien la palabra, que se entreguen por completo a vivir esa palabra y que enseñen esa palabra y nada más que la palabra. Padre, mi corazón y el corazón de Berea es justamente ese. Queremos que los líderes, que los ministros puedan seguir ese patrón. Danos de tu gracia, Padre, para seguir ese patrón, porque no podemos hacerlo sin tu ayuda. Y dales ojos a la congregación a través del poder de tu palabra para escudriñar la Escritura y asegurarse que lo que se predica es tu nombre sobre toda cosa y no el nombre del predicador. Sabemos que solo eso transforma vidas. La palabra gloriosa, inerrante, suficiente de Dios. Queremos atesorarla, Padre, no solo en nuestras vidas, no solo como individuos, sino como iglesia. Y es nuestra oración que desde este púlpito se proclame tu palabra siempre, a través de hombres que están entregados a esa palabra y que la han estudiado con diligencia, con mucho tiempo para saber qué es lo que dice. Bendice el ministerio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.